Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Poner una cosa en manos de otro es dejarle que disponga a su voluntad y haga lo que quiera con lo que le damos. Si lo que ponemos en manos de otro es algo muy querido y valioso y se lo confiamos, él, por confiarle una cosa tan estimada, se sentirá obligado a cuidarla como si fuese suya. Así solemos hablar con la gente. Dejo en tus manos este asunto. Mi vida está en tus manos. Mi suerte está en tus manos. Creemos obligarles al decir eso a que se preocupen de verdad de nosotros, ya que hemos puesto con toda confianza algo muy importante a su cuidado. Y realmente, si hay seriedad al dar y recibir el encargo, los demás se cuidan de nosotros con todo su interés. Eso suele ocurrir entre nosotros, que mentimos y hacemos las cosas mal, y a veces a propósito. Mucho más razonable y sensato es que confiemos en Dios, que pongamos en sus manos todas nuestras cosas, y hasta nosotros mismos, porque es santo en todas sus obras, y fiel y verdadero en todas sus palabras. Salmos 144:13. ¿Podéis decir si alguien que confió en él fue defraudado? ¿Quién se acercó a él que no fuese atendido? ¿Quién ha fracasado por esperar en él? Todo lo que tenemos es suyo, y nada de lo que ponemos en sus manos lo hemos dejado antes de recibir de él. Por lo tanto, estamos como obligados a cumplir lo que San Pedro nos dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Debemos considerar y creer que es bueno todo lo que hace en nosotros. Debemos obedecer y amar lo que dispone sobre nosotros. Es más valiosa esta confianza en Dios cuando estamos sufriendo una contrariedad, cuando nos ha quitado algo que queríamos. En esos momentos, además de confiar en Él, debemos poner lo que nos queda también en sus manos, para que disponga a su gusto. Con eso manifestamos que es justo y santo en todo lo que hace, que cuando nos aflige nos ama. Es fiel a nuestro amor y no miente. Nunca debemos huir de sus manos ni quitarle nada que le hayamos dado. Y si la tribulación fuera tan grande que nos llevara hasta la muerte, aún entonces debemos confiar en Él, esperar y no escondernos de su protectora mano. A veces parece que nos amenaza, pero no es así. Incluso si morimos es para darnos la vida. Con esta confianza decía Job en 13:15: aunque me mate, esperaré en Él. Esto mismo nos enseñó el que es maestro de los hombres en la misma tortura de la cruz, y no dejó de confiar y alabar a Dios aún en medio de crueles tormentos. Ya antes de empezar su pasión, nada más entrar en el huerto, puso en manos de Dios su honra y su vida. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero si no puede ser, Padre mío, y debo beberlo, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mateo 26:39-42. Una vez que supo con certeza que su padre quería que bebiese aquel cáliz de amargura, lo tomó con tanta decisión y obediencia que Pedro se lo quería impedir y le reprendió Jesús: ¿es que no quieres que beba el cáliz que me dio mi padre? Juan 18:11. En una ocasión tan angustiosa como esta se puso el Señor totalmente en manos de su Padre, y veía su muerte y la vergüenza que sufriría y el dolor. Y luego, después de los terribles azotes, después de estar 3 horas clavado en la cruz, aún confía en su Padre que le estaba tratando con tan rigurosa justicia, y entrega su espíritu y lo deja en sus manos. Llamó Padre a Dios antes de sufrir, y le siguió llamando Padre mientras sufría y después ya en el borde de la muerte. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sabía con seguridad que iba a resucitar al tercer día, que esta victoria le era debida por sus méritos. Sin embargo, no quiso tomarse la justicia por su mano, sino que esperó a tomarla de la mano de Dios. Puso su espíritu en las manos de Dios, su fiel depositario, y sabía que en el plazo señalado, a los 3 días, había de volver a animar su cuerpo, ya glorioso e inmortal. Y con esa confianza y seguridad le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las manos de Dios eran el lugar más seguro, en ellas no podría nada la muerte. El alma de los justos está en manos de Dios y no les dañará el tormento de la muerte. Sabiduría 3:1.
Nos aseguró el Señor que las manos de Dios eran el lugar donde depositar nuestra alma. Así tranquilizó nuestra mayor preocupación. Ahora sabemos qué ha de ser del alma después de la muerte. A todos los hombres les ha preocupado siempre saber qué ha de ser del alma después de la muerte. Esto debe de ser lo que más angustia a los que están a punto de morir, cuando el cuerpo parece que empuja al alma para que salga, y no saben dónde ha de ir su alma. Los que tienen fe, aunque sea un poco, saben que donde vaya allí quedará para siempre. Y esta fe aún angustia más al alma si falta la confianza en Dios. No hay otra salida, solamente Dios puede salvar al hombre. No puede hacer otra cosa sino arrojarse en manos de Dios, confiar en su misericordia, poner su propio destino y su suerte eterna en Él y decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señala el Evangelio que Jesús dijo esas palabras con un fuerte grito. San Mateo dice en 27:50: Jesús entonces, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. Y San Marcos dice en 15:37: Jesús entonces dio un fuerte grito y murió. Pero solamente San Lucas repite lo que Jesús dijo al morir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No gritó sin motivo el Señor. Con esa voz potente y fuerte mostró la confianza y seguridad con que moría, el triunfo que conquistaba sobre sus enemigos. Aquel grito fue el grito de un vencedor. Demostró que era el Señor de la vida y de la muerte, que moría por propia voluntad. De la misma manera que tuvo fuerza todavía para dar ese grito, tenía fuerza para permanecer vivo todo el tiempo que quisiera. Demostró que era verdadero Dios, porque al ver el centurión que estaba allí que había muerto de esa manera dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos 15:39. 7 veces habló el Señor en la cruz, y en cambio durante el proceso en que se le condenaba a muerte no habló en su defensa. Tanto es así que la misma Escritura pondera su silencio. Este es mi siervo escogido, mi amado, en quien se complace mi alma. No se defenderá, ni gritará, ni oirá nadie su voz. Isaías 42:1. Y en otro sitio dice: como el cordero delante del que le trasquila, así estará, mudo y sin abrir la boca. Isaías 53:7. Estuvo mudo delante de los que le acusaban, habló muy poco, y nunca para probar su inocencia. Incluso dijo al pontífice que le preguntaba: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído lo que he dicho, ellos lo saben. Juan 18:21. No quiso responder en su defensa, solamente dijo lo necesario, que era hijo de Dios. En cambio en la cruz habló 7 veces, venciendo con gran esfuerzo su dolor y su extenuación. Habló y no para defenderse, sino para nuestro provecho. 3 veces habló con Dios, y 2 de estas veces lo hizo a gritos. En las otras 4 ocasiones se dirigió a los hombres. La primera fue con el ladrón crucificado, para perdonarle y darle la vida eterna. La segunda vez con su madre y su discípulo Juan. La tercera vez fue para decir a los circunstantes que tenía sed, que se iba de este mundo, y la sinagoga no le había calmado su sed de amor, y tuvo que beber el único fruto de aquella viña, vinagre. La otra vez se dirigió a la nueva iglesia, dándole la buena noticia de que todo estaba terminado y había conseguido su salvación. Fijaos en que de las 3 veces que habló con Dios, una fue la primera, otra la última y la otra en medio. Es un ejemplo de cómo debemos recurrir a Dios en toda ocasión. Él ha de ser el principio y el fin de nuestras acciones, y durante ellas debemos también tener a Dios presente. 2 veces habló a gritos con su Padre Dios. Fue para demostrarle cómo tenía el alma encendida de amor que le hacía gritar desde la cruz. Gritó para que quedáramos seguros de que su oración y su sacrificio habían sido oídos de Dios. A Dios no le hace falta que le hablen a voces, oye el más silencioso deseo del alma. Fue eso lo que le hizo gritar, la fuerza incontenible de su amor y el deseo de que le oyéramos nosotros. Yo sé que Dios siempre me oye.
Juan 11:42. Pero para que nosotros también lo supiésemos quiso decir a voces su oración a Dios. Lo dijo también San Pablo. En los días de su vida dirigió ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía salvarle, y fue escuchado por su actitud reverente y por ser su hijo. Hebreos 5, 7 y 8. Y le pedía que su alma no fuera abandonada en el Sheol, lugar de oscuridad al que van los muertos, ni dejara que su cuerpo llegara a corromperse. Y sucedió lo que pedía, lo que estaba ya anunciado simbólicamente en Jonás, que al tercer día fue arrojado de aquel enorme pez que le tragó. Por eso, aun estando a punto de ser tragado por la muerte, dejó su alma en las manos de Dios, seguro de que volvería su cuerpo al tercer día, y gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nada más decir esto, Jesús, nuestra gloria, y por quien todos levantamos la cabeza, Salmos 3:4, inclinó la suya y entregó su espíritu, Juan 19:30. Con todo lo que había padecido desde la noche antes, sin descanso, sin comer ni dormir, desangrado, aún así resistió más de 3 horas en la cruz. Él mismo había dicho: tengo poder para dejar mi alma y para tomarla, y nadie me la puede quitar por la fuerza, sino que yo la dejaré cuando quiera. Juan 10, 17 y 18. A pesar de que sus enemigos intentaban quitarle la vida, Salmo 37:13, nadie se la quitó hasta que él quiso, hasta que se cumplieron las Escrituras. Entregó su alma cuando quiso, cuando dijo: todo está terminado, y dio el grito encomendándose a su Padre Dios. Murió en pie como un valiente. Quedó su cuerpo colgado en la cruz, muerto, pero unido siempre con la persona del Hijo de Dios. La cruz sostenía aquel cuerpo sagrado, que representaba para Dios el precio de nuestra salvación. Para los hombres además es el consuelo de nuestros sufrimientos, el ejemplo para nuestra vida, el capitán de nuestra lucha contra el mal, el guía de nuestro caminar, nuestra esperanza, nuestro amor, la imagen de los elegidos. Es también Jesús muerto en la cruz el terror de los demonios, el vencedor de la muerte y del pecado, el Santo. Desde la cruz nos enseña, nos reprende, nos anima, nos quiere, como si después de muerto aún hablara. Hebreos 11:4, aún muerto todavía habla. Después de la muerte del Salvador, todas las cosas lloraron la muerte de su Señor. Ocurrieron a su muerte tantos portentos y maravillosos prodigios, que quedaba bien clara la fuerza que hasta después de muerto quiso tener escondida. Aquellos brazos estirados violentamente y clavados en la cruz escondían el poder de Dios. Aquella oscuridad que duraba desde el mediodía desapareció al morir el Señor, y el día se quedó de nuevo claro. El sol descubría otra vez, patente y alto, el maravilloso cuerpo de Jesús, muerto. Por su muerte amaneció una nueva luz a los que vivían en las sombras y en la tenebrosa región de la muerte. Isaías 9:2. Volvió la luz sobre la tierra, y una vez muerto el Señor tembló la tierra y las rocas se rajaron. El velo del santuario se rasgó en dos de arriba abajo. Mateo 27:51. Y toda la gente que había acudido a ese espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvieron golpeándose el pecho. Lucas 23:48. De este modo todos lloraron la muerte del Señor. Donde primeramente hizo efecto visible la muerte del Señor fue en el santuario, celebrado por su magnitud y riqueza en todo el mundo y por su santidad. El templo era la casa que Dios había escogido para vivir entre los hombres y oír sus oraciones. Pero allí el velo se rasgó de arriba abajo al morir el Señor. En el templo había un lugar que se llamaba Santo, y otro más escondido que se llamaba el Santo de los Santos. El atrio del lugar santo se dividía con un velo que colgaba de arriba abajo, y con un segundo velo se separaba el lugar santo del Santo de los Santos. En el lugar santo estaba la mesa de los panes llamados de la proposición, el altar de los sacrificios y el candelabro de los 7 brazos.
En el Santo de los Santos estaba el incensario de oro y el arca del testamento, toda cubierta también de oro. En el arca había una urna de oro, conteniendo maná con el que había Dios alimentado a los judíos en el desierto, y también la vara de Aarón, la que floreció ante Dios como señal de elección divina. Por último, en el arca se conservaban las tablas de la ley que recibió Moisés de parte de Dios. Sobre el arca 2 querubines de oro que se miraban y cubrían con sus alas la mesa de los panes de la proposición. El templo estaba construido de tal modo que por el atrio se entraba al lugar santo, y del lugar santo se pasaba al santo de los santos. El atrio era común para todos los creyentes. En el santo solo podían entrar los sacerdotes para ofrecer los sacrificios de cada día, pero en el lugar santo de los santos únicamente entraba el sumo sacerdote, y una vez nada más al año. La vez que entraba el sumo sacerdote ofrecía a Dios la sangre de una víctima, derramándola por sí mismo y por las culpas de todo el pueblo. Entonces, cuando murió el Señor, dice el Evangelio, se rasgó de arriba abajo el velo que separaba el lugar santo del santo de los santos. Esta fue la señal más grande que ocurrió después de la muerte del Señor, mucho más misteriosa que el eclipse, el temblor de tierra y el quebrarse de las piedras. Los judíos incrédulos podían atribuir el terremoto y el eclipse de sol a causas naturales, pero el rasgarse del velo no era natural de ningún modo, sino una señal divina para ellos. Con este gesto Dios se retiró del Santo de los Santos. Quitando el velo hizo saber que Él ya no estaba y que nada había que guardar en lo secreto. El templo quedó vacío. No hacían falta velos, no hacían falta imágenes para hablar de la verdad. La verdad estaba allí, a la vista de todos, desnudo. El Santo de los Santos se convirtió en un lugar cualquiera, porque el verdadero Santo de los Santos estaba ahora en el Calvario, donde estaba también la verdadera Arca de la Alianza, que encerraba todos los tesoros de Dios, la verdadera víctima de la propiciación divina. En Cristo estaba Dios reconciliando el mundo consigo mismo. 2 Corintios 5:19. La vara de Aarón había sido sustituida por el árbol de la cruz. Las tablas de la ley habían sido superadas y perfeccionadas por el mandamiento nuevo de Jesús, el amor. El maná quedaba ya solo como un recuerdo. El verdadero maná era el cuerpo y sangre de Jesucristo, verdadero alimento de suavidad y fortaleza para los que peregrinan por el mundo. Todas aquellas figuras habían sido sustituidas por la luz y la verdad. Estaban también ocultas, escondidas. Pero el Señor no se ocultaba, estaba puesto en alto, desnudo y estirado en la cruz, para que muy despacio le miremos y le volvamos a mirar. Estando levantado de la tierra como lo había dicho Juan 12:32, con la fuerza de su amor atrajo todas las cosas hacia sí mismo, y por eso la sinagoga quedó vacía, y su templo como una casa desierta y sin dueño. El Santo de los Santos había significado hasta entonces el reino de los cielos, que es el lugar escondido a los ojos de los hombres donde vive Dios. Solamente podía entrar el sumo sacerdote, y una sola vez al año. De esta manera daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino de la gloria mientras subsistiera el tabernáculo antiguo. Hebreos 9:8. Pero se presentó Cristo como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un tabernáculo mayor y más perfecto, no fabricado por manos humanas, es decir, no de este mundo, y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo la redención eterna. Hebreos 9:11 y 12. Por esta razón se rompió el velo del templo, mostrando así que ya quedaba abierto el camino del cielo. Todas estas señales fueron de gran consuelo y alegría para los que creían en Jesús crucificado. Sin embargo, para los incrédulos judíos fue una señal que les llenó de temor y espanto. No sería de extrañar que aún así muchos no creyeran. Otros sí, otros vieron en ese signo la ira e indignación de Dios.
Advirtieron que su templo, del que tanto se habían enorgullecido, se había desgarrado sus mismas vestiduras doliéndose de la muerte del Redentor. Y ellos también tuvieron por inútiles sus mismas vestiduras y se arrepintieron de su anterior maldad. Mientras ocurría esto en el templo, fuera tembló la tierra sacudida por un terremoto y las piedras se quebraron. Mateo 27:51. La misma tierra reconoció a su Creador y se alegró al ver cómo triunfaba sobre sus enemigos. Cuando tú, Señor, salías guiando tu pueblo y pasabas por el desierto, la tierra se movió. Salmo 67:8. Los montes saltaron como cabritos y los collados como si fueran corderitos. Ante Dios se movió la tierra. Salmos 113:6 y 7. Estas cosas ocurrieron cuando Yahvé sacó a los israelitas de su esclavitud y ahogó a sus enemigos los egipcios en el Mar Rojo. Si Dios hizo ese portento para su pueblo elegido, que tantas veces le fue infiel, con más razón lo haría para honrar a su querido Hijo, que siempre le había sido fiel. Hasta la tierra reconocía que su Hacedor triunfaba del pecado, del infierno y de la muerte. Rescató a su pueblo de la esclavitud del pecado y le iba guiando con su misericordia. Éxodo 15:13. Sosteniéndole con su fortaleza por el desierto camino de la cruz, hasta ponerle ya libre en la tierra prometida de los cielos. Hasta las duras rocas se quebraron llorando la muerte del Salvador. Condenaban así otra dureza, la de la incredulidad de aquellos judíos. Las rocas se rompían, pero ellos seguían inconmovibles sin reconocer ni llorar su pecado. El infierno se estremeció, la muerte tembló al verse tan cerca de la vida, vencida y derrotada para siempre. La muerte fue devorada por la victoria. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? 1 Corintios 15:55. El Señor se burló de ella. Cuando pensó prenderle, ella quedó presa. La levantó a lo alto de la cruz y la despeñó para siempre. Isaías 25:8. La muerte murió absorbida por la vida. Así se cumplió lo profetizado. Muerte, yo seré tu muerte. Tembló el infierno y todos sus demonios, porque como dice San Pablo, el Salvador les quitó de las manos la escritura de condenación que tenían contra los hombres, y la clavó consigo en la cruz, y borró lo escrito con su sangre. Colosenses 2:14. Quitó a los demonios el poder que hasta entonces tenían sobre los hombres, y los dejó derrotados y confusos de su gran victoria. Caiga, Señor, sobre ellos el temor y el espanto ante el temor de tu brazo. Éxodo 15:16. Vencidos los espíritus diabólicos, pudo extenderse y dilatarse por toda la tierra el reino del crucificado, y se deshizo el reino del pecado y el poder de las tinieblas desapareció ante el luminoso resplandor de la cruz. Se abrían los corazones de los hombres la fe y la justicia y la santidad. Empezaba a florecer una nueva era en el mundo. Hasta los gentiles que menos conocían de Dios dieron testimonio de su fe en el crucificado. Los soldados que guardaban a los condenados estaban cerca de la cruz y fueron los primeros en manifestar públicamente su fe. Gracias a la sangre de Jesucristo, los que estaban lejos llegaron a estar cerca. Efesios 2:13. Ocurrió lo mismo que cuando nació. En aquella ocasión recibió la adoración y la fe de unos gentiles que vinieron de Oriente. Y ahora, mientras los judíos seguían burlándose de él, los gentiles le reconocieron como Dios. Al ver el centurión lo sucedido, glorificaba a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Lucas 23:47. Era hijo de Dios. Marcos 15:39. Y los que con él estaban guardando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Mateo 27:54. También alcanzó a los judíos el mérito de la pasión del Señor. Dice San Lucas: y toda la gente que había acudido a aquel espectáculo, al ver lo que pasaba, se volvieron golpeándose el pecho. Lucas 23:48.
arrepentidos de su horrible delito, mudos y con la cabeza baja, se marcharon de allí camino de la ciudad. Atravesaron su costado con una lanza. A pesar de que toda la gente que había acudido a aquel espectáculo se volvió golpeándose el pecho, los sacerdotes principales, todavía porfiados en su obstinación, trataron de nuevo de injuriar el cuerpo muerto del Salvador, de la misma manera que lo habían hecho mientras vivía, y como siempre ocultando su maldad bajo el disfraz de la piedad y la religión. Había una ley en el Deuteronomio que decía así: «Es maldito de Dios el que cuelga de la cruz, y de ninguna manera debe contaminar la tierra que Dios, tu Señor, te ha dado en posesión». Se mandaba en esa ley que el cuerpo muerto fuese sepultado el mismo día. Se sometió el Señor a esta maldición para que nosotros alcanzáramos la bendición. Gálatas 3:13. Los sacerdotes quisieron cumplir la ley sepultándole aquel mismo día. Además había otra razón, y era que al día siguiente era sábado, un día especialmente solemne, por ser sábado y primer día de Pascua, y ese día se llamaba sagrado. Éxodo 12:16. Como era el día de la preparación de la Pascua, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, los judíos rogaron a Pilatos que les quebraran las piernas y los retiraran. Juan 19:23. Siendo este sábado tan solemne, no convenía que los cuerpos se quedaran colgados en la cruz, porque quitaba brillantez a la fiesta y se contaminaba la tierra con su presencia. La gente se distraía de la fiesta hablando de los crucificados y seguían allí, y como habían venido muchos a Jerusalén, y cada uno hablaba según su parecer de la muerte de Jesús, a la que habían acompañado señales tan prodigiosas, preferían los sacerdotes que no se hablara. Comentaban cómo la gente se había vuelto del Gólgota compungida y asustada. Decían que los soldados habían creído en él como Hijo de Dios, y eso hacía enfurecer a los sacerdotes y escribas, que querían que se olvidara hasta el nombre de Jesús. Hubieran querido sepultar su recuerdo junto con el cuerpo, y que nadie se acordase ya de él. Por estas razones pidieron que se le sepultara aún antes de que ellos pensaran que estuviera muerto. Y así, con el pretexto de santidad, dijeron a Pilatos que por respeto a la fiesta mandara retirar los muertos. Los romanos dejaban morir a los ajusticiados en la cruz, y muertos seguían allí para pasto de las aves de rapiña. Pero a los judíos se lo prohibía la ley, y mandó Pilatos que fueran a quebrarles las piernas para abreviarles la vida. No era tampoco desusado este nuevo tormento en la costumbre romana. A veces lo aplicaban rompiendo a golpes de maza los muslos y las piernas de los crucificados. No hicieron distinción los sacerdotes al pedir eso entre Jesús y los otros dos condenados. Para todos pidieron lo mismo. Seguían en su misma idea de considerar al Señor como un malhechor, como alguien igual o peor que los sacerdotes que sufrieron con él. No hicieron mella en su duro corazón los prodigios del sol ni del temblor de tierra, ni tampoco el prodigio del velo del templo que se rasgó solo. Todos los demás, en cambio, se persuadieron de que aquellas cosas habían sido ordenadas por Dios, para probar al mundo que Jesús era inocente, que era su Hijo. Solo ellos cerraron los ojos a lo que todo el mundo veía, y rogaron a Pilatos que les quebraran las piernas y los retiraran. Juan 19:31. Era una nueva crueldad con el Señor, porque ellos no sabían que estuviera ya muerto. Su cuerpo hubiera quedado despedazado y roto, pero el Señor no consintió que se hiciese eso con su cuerpo muerto. Es más, tenía ya dicho que no harían eso con él, y en el sacrificio del Cordero Pascual, figura de su muerte, estaba establecido por la ley que no le quebraréis ningún hueso. Éxodo 12:46, Salmos 34:21 y Números 9:12. Y esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: no le quebraréis ningún hueso. Juan 19:36, a pesar de que sus enemigos pedían lo contrario. El Señor murió cuando Dios quiso, y se adelantó a los sacerdotes a pesar de la diligencia que pusieron en conseguir la orden de Pilatos, porque fueron los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él,
Pero al llegar a Jesús, como le encontraron ya muerto, no le quebraron las piernas. Juan 19:32. El ladrón ajusticiado con el Señor, el que creyó en él, aumentó con esta nueva tortura su mérito ante Dios. Y como le prometió Jesús, en aquella misma hora estuvo con él en el paraíso. Lucas 23:43. Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Juan 19:34, con el fin de asegurar su muerte. Muchos creen que atravesó su costado derecho, y porque lo que pretendía era rematarle, traspasó su corazón de parte a parte. De este modo, nuestros hierros atravesaron su corazón cuando vivía, y muerto el hierro de una lanza le atravesó. Era innecesario ese golpe de lanza que le dio el soldado, porque los otros que estaban allí, sus compañeros, habían visto bien claro que moría. Fue una crueldad sin motivo y sin respeto por un cuerpo muerto. Tenía obligación de certificar su muerte ante Pilatos, es cierto, pero sus compañeros ya se lo decían, y él mismo veía que Jesús había expirado. Hirió su corazón, fuente de la vida, del agua eterna. Por eso la Iglesia canta la cruz llamándola dulce madero, dulces clavos que sostuvieron tan preciosa carga. Cántico del Viernes Santo. Sin embargo, a la lanza la llama hierro cruel, himno vexilla regis. Por eso, porque fue una crueldad clavarla en su cuerpo muerto, pero la lanza, al abrir su corazón, nos abrió la puerta de su amor, porque nos quiere así, con su corazón herido. Advierte San Agustín que el evangelista no dice que el soldado hiriera su pecho o lo llagara. Dice que lo abrió para dar a entender que allí se abría la puerta de la vida, de donde emanaron los sacramentos de la Iglesia, sin los cuales no se entra a la vida que es verdadera vida. La puerta por donde entramos y llegamos a Cristo es su corazón, y por Él llega a nosotros, nos quiere con el corazón. La vida de cada uno se debe a su corazón. Por eso aconseja el sabio Salomón que lo guardemos con todo cuidado y diligencia. Proverbios 4:23. Pero del corazón de Jesús había de salir la vida para todos, y por eso no cuidó para sí solo, sino que lo dejó abierto y herido. Aunque muerto, se abrió en su costado la puerta de la vida, para que con su muerte viviésemos todos, para que la vida que salía de él nos resucitara. De este modo la Iglesia nació del costado del Señor recostado en la cruz. Eva, madre de los pecadores, nació del costado del hombre viejo de Adán. Jesucristo, el nuevo Adán, el hombre nuevo, hizo nacer de su costado a la nueva Eva, madre de los santos, la Iglesia. Adán dormía cuando aquello ocurrió. Jesús dormía el sueño de la muerte cuando esto ocurrió. Eva apareció viva y despierta, y fue llamada madre de los vivientes. Génesis 2:21. También de Jesús muerto nació la Iglesia viva, madre de todos los vivientes. Y este fue un gran sacramento, Efesios 5:32, en el que estaba representada la unión de Jesucristo con la Iglesia. Y de su costado abierto al instante salió sangre y agua, Juan 19:34, con que fue formada y enriquecida la Iglesia. Este es el consuelo de los que están tristes, la fortaleza para los que sufren la tentación, el refugio de los pecadores, la puerta por donde entran los hombres y se santifican en el corazón de Jesús, el agujero de la piedra donde tienen refugio los erizos. Salmos 103:18, a donde vuelan los que tienen alas como de paloma y encuentran allí su descanso y su refugio. Salmos 54:7. Es la puerta que mandó hacer Dios a Noé al costado del arca, para que entrasen en ella todos los que se habían de salvar del diluvio. Génesis 6:16. Es la puerta abierta de la ciudad de refugio. Deuteronomio 19:3, donde se guarecen los que temen la ira de Dios. La puerta hermosa, Hechos 3:2, del verdadero templo de Dios donde siempre se alcanza la salvación y la misericordia. Yo soy la puerta, el que entre por mí se salvará. Juan 10:9. Esta es la puerta cuya llave tienen los amigos de Dios. Esta es la puerta que baja la bodega. Cantares 2:4.
para embriagarse con el vino de su amor. Esta es la puerta del Señor, los justos entrarán por ella. Salmos 117:20. Es la fragua donde siempre hay fuego y muy encendido, y allí se abrasan nuestros corazones y se van labrando conforme a la imagen de Dios. Es la prueba de amor. No solo abre los brazos, sino que tiene también abierto su corazón para recibirnos en él. Decía San Pablo a los de Corinto: nuestro corazón se ha abierto de par en par. No está cerrado nuestro corazón para vosotros. 2 Corintios 6:11. Si podía decir esto y era verdad, pensad qué ancho y espacioso será el corazón de Jesús, para que quepamos todos en su comprensión y en su amor. Y para una casa tan grande era necesaria una puerta igual que nos convidase a entrar. El pectoral del sumo sacerdote del Nuevo Testamento, que en una piedra solamente tiene escritos no 12 nombres, sino a todos los hombres. Quedó su herida en el pecho aún después de resucitado. La conserva como un trofeo de su victoria. Está orgulloso de su herida, fuente de luz y de amor. Por eso cuando Tomás puso sus dedos en esta herida se alumbró su entendimiento y creyó. Se encendió de amor su voluntad y creyó, y dijo: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Qué suavemente atrae esta herida y con qué fuerza. Enamora y embriaga. Este corazón herido abraza a los hombres y les hace sus amigos. Por eso el Señor, después de resucitado, se apareció a sus apóstoles que andaban asustados y perdidos, y les enseñó su pecho abierto y sus manos. Este sí que es amor. Si antes decía el alma enamorada: heriste mi corazón, hermana mía, heriste mi corazón. Cantares 4:9. Ahora, además de herido, su corazón está del todo abierto. De su costado abierto salió sangre y agua. Al sacar el soldado la lanza que había clavado en el pecho de Jesús, salió sangre y agua. Es interminable la generosidad de Dios. Cuando ya parecía que estaba del todo desangrado y sin nada que dar porque su misma vida había dado, nos abrió la puerta de su corazón. Abrió la fuente de agua viva que salta hasta la vida eterna. Dicen que este soldado se llamaba Longinos, y al mirarle se abrieron sus ojos y creyó. Y lo atestigua el que lo vio, y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Juan 19:34 y 35. Y es evidente, como muestran estas palabras, que quedó impresionado al mirarle de que saliera sangre y agua. Y esto sucedió para que se cumpliera la Escritura: mirarán al que traspasaron. Juan 19:36 y 37. Comprenderán quién es aquel al que traspasaron. Juan quedó tan maravillado que ya viejo seguía impresionado por este misterio y escribió: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios? El que vence por el agua y la sangre, Jesucristo. No solamente con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es el que testifica que Cristo es la verdad. 1 Juan 5:5 y 6. Nadie vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es Hijo de Dios. El que cree lo que Él nos enseñó, la pobreza, la humildad, la esperanza, tantas cosas que resumió en una sola. Amaos unos a otros como yo os he amado. Juan 15:12. Vence al mundo el que sigue el ejemplo de Jesús y cree en su doctrina y la vive, y espera en su promesa, y se mortifica para alcanzar el perdón de sus pecados. Vence al mundo el que recibe su gracia para luchar en su batalla de paz y de amor, el que participa de sus méritos para poder entrar en la vida eterna. Este es Jesucristo, el que vino por el agua y la sangre, no por el agua solamente, sino por el agua y la sangre. Juan el Bautista dijo de sí mismo: yo no bautizo más que con agua. Juan 1:26. Pero el bautismo de Cristo lava los pecados con la sangre que derramó en la cruz, porque Jesucristo vino por la sangre y venció con ella. En la noche del jueves, mientras cenaba con sus apóstoles,
tomó un cáliz en el que había mezclado vino y agua, y en el huerto sudó con sangre. Después de muerto salió de su costado sangre y agua. Verdaderamente es así, no en agua solamente, sino en sangre y agua. «Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?», preguntó a Juan uno de los ancianos que estaban delante del Cordero. Yo le respondí: «Señor mío, tú lo sabrás». Me respondió: «Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y han quedado blancas con la sangre del Cordero». Apocalipsis 7, 13 y 14. Parecería que las ropas que se lavan en sangre han de quedar rojas, pero la sangre del Cordero lava los pecados como si fuese agua. Como un bautismo, por eso se dice que Jesucristo vino por agua y por sangre. Y el Espíritu es el que testifica que Cristo es la verdad, porque el Espíritu es la verdad y no dice sino verdad, Cristo. Con esta preciosa sangre somos redimidos y lavados en el agua. El Espíritu que exhaló de su pecho es el que da vida a los hombres. Nada hay más limpio que esta sangre y agua, con la que por virtud del Espíritu somos lavados y purificados. La sangre de Cristo lavó nuestros pecados por virtud del Espíritu Santo, es decir, por estar unida a la divinidad, por ser Hijo de Dios, que lo siguió siendo aún muerto. O si se quiere decir de otra manera, porque derramó su sangre por amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Si la sangre de los machos cabríos y los toros y la ceniza de la vaca santifica rociando con agua a los impuros, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo? Hebreos 9, 13 y 14. De la misma manera el agua tiene fuerza para lavarnos y redimirnos, no por sí misma, sino gracias al Espíritu Santo. Es necesario nacer otra vez de nuevo. Si alguno no renace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos. Juan 3:5. De modo que el agua que por sí misma no valía recibe el poder del Espíritu Santo para reengendrar en Cristo a los bautizados con ella. Así fue reengendrado el pueblo de Dios, así nació de nuevo, con agua y sangre y la fuerza del Espíritu. Así se estableció la nueva ley de la gracia y el Nuevo Testamento entre Dios y los hombres. Antes, en la ley antigua, el pueblo fue ofrecido a Dios también con agua mezclada en sangre. Moisés, habiendo leído ante todo el pueblo el libro de la ley, tomó sangre de los sacrificios y agua, roció el libro de la ley, y después a todo el pueblo y dijo: «Esta es la sangre con que se confirma el testamento que hoy establece Dios con vosotros». Éxodo 24:8 y Hebreos 9:19. Después, en la muerte de Jesucristo, el Espíritu Santo dio testimonio de que en él se cumplan estas figuras antiguas. Juan 5:6. De que Cristo es la verdad, la nueva. Los mandamientos antiguos eran duros y las promesas solo temporales, y la sangre con que se confirmó el testamento era de animales. Pero en el tiempo de la gracia los mandamientos son de amor, la promesa es la vida eterna, y la sangre es de Jesucristo. Moisés leyó el libro ante todo el pueblo, y lo roció, y luego a todo el pueblo. También Cristo, él mismo era el libro abierto y clavado en la cruz, en quien se leía su amor a Dios y a los hombres. Su heroica obediencia, pues obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Cubierto con su propia sangre lavó a su pueblo de todos los pecados. Firmada la nueva alianza entre Dios y los hombres, con su muerte quedó el pacto en toda su validez y firme para siempre. Todos han sido llamados a lavarse en la sangre del Cordero, todos a participar de sus bienes, los sacramentos de su cuerpo místico, de su Iglesia. Y nadie es escogido ni llamado a la vida eterna de Dios y a la santificación de su alma, si no es por medio de la sangre de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros en la dispersión,
elegido según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. 1 Pedro 1, 1 y 2. Los testigos que tenemos de que Jesucristo es verdadero hombre y Dios, redentor y santificador de los hombres son estos. Son tres los que en el cielo dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Y son tres los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres son uno. 1 Juan 5, 7 y 8. Los testigos del cielo son el Padre, que en el río Jordán y en el monte Tabor dijo: Este es mi Hijo muy amado. Mateo 3, 17 y 17, 5. El Verbo que dijo: El Padre y yo somos una misma cosa. Juan 10 y 30. Y el Espíritu Santo que bajó sobre él en forma de paloma. Marcos 1, 10. Y estos tres testigos son tres personas, y un solo testigo porque lo son en sustancia. Y los tres testigos de la tierra son su Espíritu que expiró en la cruz, y la sangre y el agua que derramó su cuerpo. Y estos tres testigos son uno mismo. Es Jesús, y Jesucristo es uno con el Verbo y el Padre y el Espíritu, porque es Dios, y nos lava con el agua de su bautismo. Nos alimenta con el sacramento de su cuerpo y sangre, nos da vida con la fuerza del Espíritu Santo de amor y creemos en él. Recordad que Jesús fue sacado de la ciudad para ser crucificado, y en esto también se hizo verdad lo figurado en la Escritura. Los cuerpos de aquellos animales cuya sangre ofrece el sumo sacerdote en el santuario por el pecado se queman fuera del campamento. Hebreos 13:11. También Jesucristo, habiendo de santificar a su pueblo con su sangre, padeció fuera de las puertas de la ciudad. Hebreos 13:12. Salgamos también nosotros con él fuera del campamento, cargando con su ignominia, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que caminamos hacia la verdadera. Hebreos 13:13. Salgamos de nuestro egoísmo, salgamos de nosotros mismos, y carguemos con nuestra propia cruz. Y si la cruz nos lleva a la muerte, no nos importe salir de este mundo, porque salimos hacia Cristo que venció. No nos importe caminar y no tener un sitio fijo, porque aquí estamos de paso. No tenemos aquí ciudad permanente, vamos hacia la verdadera, que es eterna y no de este mundo.